Hola, ¿qué tal? Este es el primer video complementario del curso de cálculo integral. Ahorita vamos a repasar un concepto clave que es el del área bajo una curva. Eh, para empezar, me gusta introducir este tema empezando con un ejercicio donde tienen que calcular el área de un lago dada una imagen satelital. Entonces, revisando los trabajos que ya han subido a los foros, me di cuenta de que muchos de ustedes le atinaron a la respuesta en el sentido de que estuvieron usando un método adecuado. Encontré por lo menos tres variantes. La primera variante que vi fue que estuvieron descomponiendo la figura del lago, la descomponían en figuras geométricas de las cuales podían calcular su área, ya fueran triángulos o cuadrados. Y entonces, ya que tenían toda su área cubierta con estos triángulos y figuras geométricas, empezaban a sumar el área de cada una de estas figuras. El otro método que vi que usaron fue que trazaron una especie de malla, una cuadrícula sobre la figura y empezaron a contar los vértices o las secciones donde se intersectaban estas líneas y, y hacían una estimación del área. Decían que el área pues tenía que ser proporcional al número de vértices que estaban dentro de la figura que estaba aquí, ¿sí? Eh, y la última, que es por la que yo me fui, es donde hacían una cuadrícula de esta y contaban cuántos cuadros había dentro de la figura y se dieron cuenta de que precisamente el número de cuadrados aumentaba, bueno, más bien el cálculo del área se refinaba cuando tomaban unos cuadrados más chicos, ¿sí? Entonces, para hacer el cálculo necesitan tomar para empezar una figura donde esté incluido la escala. Por ejemplo, aquí vemos esta escala que marca los 5 y los 10 kilómetros y en base a esta escala estiman el área de los cuadritos que van a usar, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo en la primera imagen de la izquierda se muestran con cuadros grandes y en el cuadro de la derecha son los cuadros chicos. Entonces voy a usar estos dos ejemplos para mostrarles cómo se hace esto, ¿no? Y las ideas principales que están detrás de la estimación del área debajo de una curva. Entonces primero lo que tienen que hacer es contar cuántos cuántos cuadros hay dentro de la figura. Y yo tomé como regla que los cuadros que están dentro de la figura son los que no tienen ninguna parte de, de la parte que no es del lago, ¿no? Por ejemplo, esto que se ve como amarillo. Y entonces los estuve pintando de verde. Los cuadros que sí tienen una parte que no pertenece al lago son los que pinté de este lado de rojo. Entonces, haciendo una estimación para empezar del área verde, llegué a este número de 249 kilómetros cuadrados, haciendo una estimación en base al tamaño de los cuadrados con la escala que está aquí abajo. Y en el lado derecho, el área que aparece aquí es la suma tanto de la verde como de la roja. Y vemos que es de 850 y tantos, ¿no? Entonces sí hay una diferencia bastante marcada entre una aproximación y la otra. En la siguiente figura vemos cómo cambia esto si uso unos cuadros más chicos. Para empezar, observen esta área de aquí, que es una parte delgada. Si se fijan cuando uso los cuadros grandes, no puedo colocar aquí ninguno que sea verde. Mientras que cuando uso cuadros chicos, sí alcanzo a colocar algunos. Quiere decir que con esta aproximación, esta área ni siquiera está considerándose. Mientras que esta área sí empieza a jugar un papel en el cálculo final usando cuadros más chicos. Entonces queda claro, se puede apreciar más bien que esta figura, la figura del área verde se va acercando un poco más a la del lago conforme se van haciendo los cuadros más chicos. Y por el otro lado, en la parte roja, sí se reduce un poco la parte roja.
¿Ven? Por ejemplo, también observen esta región. Como ya pude colorear una parte de esta región verde, ya hay una región roja más reducida. Entonces vamos a hacer la comparación. Si se fija, también el número cambió. De estar en 249 kilómetros cuadrados pasó a 417 kilómetros cuadrados. Y la parte roja de 0,852 kilómetros cuadrados pasó a 787 kilómetros cuadrados. Y en esta tabla tenemos una comparación. Eh, bueno, para empezar, de la figura se ve claramente que el área verde es más grande, creció, y el área roja se disminuyó. Y en cuanto a los números, aquí podemos ver lado a lado cómo están cambiando, ¿no? Este dato de aquí abajo del 580 es el que me da la página de Wikipedia, que es donde tomé estas imágenes, de 580 kilómetros cuadrados como el valor real del área de la superficie del lago. Y vemos que, bueno, más o menos se van acercando estos números a 580. También vamos notando que la diferencia entre estas dos cantidades va disminuyendo. La diferencia entre una área y la otra es de 603, y en el segundo cálculo, donde se usa una cuadrícula más chica, la diferencia se disminuye. Quiere decir que ambas cantidades se están acercando al valor real. Entonces esta es la idea que está detrás del cálculo del área bajo una curva, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el área delimitada por una curva entre los puntos A y B, y la distancia entre la curva y el eje de las X. Esto es lo que estábamos buscando calcular, la parte que está en azul. Entonces, apoyándonos en la experiencia que obtuvimos de este problemita del área del lago, pues lo primero que se nos puede ocurrir es trazar una cuadrícula sobre este dibujo, y tratar de proceder de la misma manera. Empezar a contar cuántos cuadrados hay aquí que están contenidos en el área, y compararlo. Por ejemplo, yo puedo hacer una primera estimación. Puedo decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros completamente contenidos dentro de esta área. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 que contienen el área, y además parte de lo que está fuera del área. Entonces yo ya sé que el área bajo esta curva está entre 6 y 16, ¿sí? Y conforme haga una cuadrícula más pequeña puedo mejorar esa aproximación. Pero aquí, en lugar de usar una cuadrícula, vamos a usar unas barras. Estas barras lo que nos van a estar definiendo es una serie de rectángulos en lugar de cuadrados, con los cuales vamos a estimar el área. El asunto es determinar cuál va a ser el rectángulo con el que vamos a estar estimando el área bajo esta curva. Por ejemplo, aquí estoy tomando una división de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos, y todos van a salir de distintas alturas. Entonces, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo en el caso del lago, primero fue estimar el área completamente del área usando cuadrados que estaban completamente contenidos dentro del área del lago. Aquí lo que les estoy mostrando son los rectángulos que están completamente contenidos debajo de esta área, ¿sí? Este tipo de aproximación se llama aproximación por defecto. Quiere decir que la aproximación que nosotros estamos usando está por debajo del valor real que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, si se fijan, el valor que le estoy dando a la altura de estos rectángulos está determinada por el valor más bajo que toma la función en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo, que es este de aquí, es este punto de aquí. En el segundo es este de acá. Tercero, cuarto, quinto resulta ser el mismo, y el sexto son estos de acá. Estos son los intervalos. El otro tipo de aproximación que hicimos es por exceso. Quiere decir que la aproximación que estamos obteniendo se excede del valor real que estamos buscando. Por ejemplo, aquí
claramente se ve que cada uno de estos rectángulos está incluyendo parte del área que está fuera del área que buscamos aproximar. Y la altura de los rectángulos pues está determinada por el valor máximo de la función en estos intervalos. ¿Sí? Esta es una aproximación por exceso. Y esta es una comparación de las dos aproximaciones. Vemos aquí la aproximación por defecto y la aproximación por exceso. ¿Sí? Y bueno, y esta pequeña área que está aquí es la diferencia entre una y la otra. Y sabemos que nuestra aproximación se puede mejorar si usamos eh, cachitos de área más pequeños. En el caso anterior eran cuadrados más pequeños. Aquí lo que vamos a usar van a ser rectángulos más delgados, ¿no? Estos son los primeros y estos son los segundos. Ya están partidos a la mitad cada uno de estos. Entonces tenemos 12 rectángulos en total. Y si se fijan, el área que queda afuera, por ejemplo la roja que está afuera, se ve reducida. ¿Sí? Se ve claramente que ya no estamos considerando, por ejemplo, este bloque de aquí, que ya quedó descartado al hacer una partición más fina. Una partición de un intervalo, por ejemplo el intervalo AB, una partición simplemente es decir cómo vamos a estar partiendo esta sección en intervalos más pequeños. Y que sea más fina quiere decir nada más que pues tiene más puntitos adentro. Sí, y que estos intervalos van a ser más pequeños. Entonces vamos a ver aquí una pequeña animación. Aquí lo que vamos a ver es que el número n, es decir, el número de trozos en los que vamos a partir el intervalo AB, va a ir creciendo y vamos a ir haciendo la aproximación por exceso y por defecto. Estos son los valores que va a ir tomando aquí cada que va variando la n. Y también vamos a ver cómo se va a ir dividiendo esta área de aquí en rectángulos dependiendo del número de trozos en los que partamos el intervalo AB. Y lo que aparece aquí como área de 10.45 pues es el área exacta que calculé haciendo la integral. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Lo que pueden ver ahí para empezar es que la diferencia entre la aproximación por defecto y la aproximación por exceso va disminuyendo conforme va aumentando el número de intervalos, de subintervalos entre A y B. ¿Sí? Y también lo que pueden ver ahí es que el área verde se está ajustando cada vez mejor al área bajo la curva. Y el área roja también está ajustándose al área bajo la curva. Aunque se está ajustando por arriba, todas estas piezas rojas que están por encima, pues cada vez se están haciendo menos. ¿Sí? Entonces, por arriba y por abajo se están acercando a lo que vale el área de esta curva. Ok, entonces ya que tenemos la idea de qué es lo que se tiene que hacer, pues hay que formularlo de una manera matemática, ¿no? En este caso voy a usar otra gráfica que es más sencilla, que es por ejemplo esta, una cuadrática. Lo primero que tienen que anotar es que el intervalo AB lo partí, está partido de nuevo en seis partes y estoy numerando cada uno de los puntos que forman las bases de estos rectángulos. El primer punto que aparece le estoy llamando x0 y es donde iniciaba el intervalo, ¿no? En A, y va a terminar en B. Entonces x0, x1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 6. Si este lo hubiera dividido entre un número más grande, hubiera hecho por ejemplo 10 intervalos, pues esto empezaría en 0 y terminaría en 10. Ahora, eh, esta delta x que estoy escribiendo aquí abajo es la distancia que mide cada una de las bases de estos rectángulos. Estoy tomando el intervalo AB y lo divido entre el número de subintervalos que voy a usar.
Y lo que pueden notar además es que todos estos rectángulos van a tener el mismo tamaño de base. Es el mismo tamaño para cada uno, porque nada más estoy tomando la distancia total entre A y B y dividiéndolo entre el número de divisiones, ¿sí? Entonces, para calcular el área de uno de estos rectángulos tengo que multiplicarlo base por altura. Ya tenemos el tamaño de la base, necesitamos la altura. La altura va a estar determinada por el valor que tome la función en un punto. En este caso, como estábamos usando una aproximación por defecto, estamos tomando aquel punto en el intervalo, por ejemplo este último intervalo de aquí, que es el rectángulo más grande, tiene la altura determinada por la función en x igual a 5. Bueno, sí, la función donde toma su valor mínimo, porque es una aproximación por defecto. Entonces lo mismo vamos a hacer para los demás rectángulos. Vamos a localizar cuál es ese punto donde la función alcanza su mínimo en ese intervalo. En este caso pues va a ser los puntos que están a la izquierda, ¿verdad? Porque esta es una función creciente. Y la suma de todos estos puntos queda expresada en esta ecuación. Es decir, la función evaluada en x0 por la base, más la función evaluada en x1 por la base, etcétera. Y eso me va a dar el área verde. Pero como nosotros sabemos, esto se va a convertir en una buena aproximación cuando este número n vaya creciendo. Y esta notación, bueno, esta ecuación va a dejar de ser práctica, por ejemplo, cuando ya estén usando n igual a 20 o un número por el estilo. No se van a poner a escribir aquí 20 términos. Entonces lo que tenemos que hacer es usar una notación nueva donde se está usando un símbolo de suma que es una sigma nada más, una sigma mayúscula. Y esta es la notación. El número que está aquí abajo nos está diciendo en dónde va a empezar la suma y el número de arriba es en dónde va a terminar. Y la i es un índice que va a ir cambiando de término a término. Por ejemplo, si la i empieza en 1, entonces el primer término que aparece en la suma es a subíndice 1. El siguiente pues va a ser el 2, el 3, el 4, así sucesivamente hasta que lleguen a subíndice n. Entonces aquí del lado derecho tenemos 6 ejemplos. Los primeros 3 están usando una forma diferente de escribir esta suma, nada más digamos en la manera de arreglar la manera en que se va a presentar este símbolo. Esta y esta son completamente equivalentes. No importa si está aquí este numerito o está acá abajo, o este 4 va a estar acá arriba como está acá. No importa, estas son dos maneras de presentar la notación. Entonces en el primer caso pueden ver que nada más lo único que estoy cambiando es, en lugar de n, estoy escribiendo a 4. Me está diciendo que es una suma que va de 1 a 4, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces empieza con 1, luego pasa con 2, con 3 y más 4. En el segundo ejemplo pues ya es un poco más interesante porque tenemos aquí una x que está multiplicando a la y. Entonces aquí la y está jugando el papel de una especie de coeficiente que va a ir cambiando conforme cambia la y. Entonces el primer término que aparece en la suma es cuando y es igual a 1, ¿sí? El segundo término que aparece es cuando y es igual a 2 más y el caso en el que y es igual a 3, ¿sí? Entonces esta expresión lo que está representando es esta suma, x más 2x más 3x. Aquí tenemos otro ejemplo donde les estoy mostrando que no necesariamente la i tiene que empezar en 1, puede empezar en 0, por ejemplo. Entonces sustituyo i igual a 0, le sumo el siguiente que es i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, etc. El cuarto ejemplo nos está mostrando que la i no necesariamente tiene que ser positivo, puede ser un número negativo. Vamos a empezar en menos 2. Entonces, por ejemplo, el primer término de esta suma es menos 2 al cubo más menos 1 al cubo más 0 al cubo más 1 al cubo más 2 al cubo. Es una suma que nos indica que el índice va de menos 1 hasta 2.
El quinto ejemplo nos está diciendo que esta suma, aunque va de uno en uno, como lo estamos haciendo aquí, empezó en uno y terminó en 4, empezó en uno, terminó en 3, empezó en cero, terminó en 4, empezó en -2, terminó en 2. También podemos usar fracciones, empezar en un medio, el siguiente será cuando i sea 3 medios, el siguiente será cuando i sea 5 medios, y bueno, y todos estos van multiplicados por 3. Entonces 3 por un medio más 3 por el índice que le sigue sería 3 medios más 3 por 5 medios. Y si esta suma continuara, pues aquí continuaría. También podemos usar funciones con este tipo de notación. Aquí en el último ejemplo lo que les estoy mostrando es una suma de la función seno evaluada en x y, donde i va de 1 a 3. Entonces empieza en 1. Entonces sea lo que sea que valga x1, se calcula seno de x1 y se suma seno de x2 y se suma seno de x3. Entonces, este tipo de notación, que es el símbolo de suma de la sigma mayúscula, es la que vamos a usar para expresar este tipo de sumas. Por ejemplo, regresamos al caso de esta función. Tenemos la misma partición, pues, x1, x2, x3, bla, bla, bla. Y aquí tenemos la misma área que queremos escribir esta suma de otra manera. Vemos, por ejemplo, que la delta x no cambia de término a término, es la misma delta x para cada uno de estos. Entonces en esta pues la dejamos igual. Lo único que está cambiando en cada uno de los términos es el subíndice de esta x, como estaba sucediendo, por ejemplo, en esta de aquí y en esta expresión de acá. Entonces una manera de reescribir esta suma es esta de acá, usando la notación de suma con la sigma, ¿sí? Y para la aproximación por exceso, lo que tenemos que hacer ahora es determinar con cuidado cómo va a ser esta suma. Por ejemplo, la altura del último rectángulo está determinada por el valor de la función en el extremo derecho de este intervalo, que sería x6. Es este término que aparece aquí. El siguiente es el valor que toma la función en el extremo derecho de este intervalo, que es x5. Y así nos vamos hasta que acabemos con este rectángulo que tiene una altura determinada por la función evaluada en x1. ¿Qué diferencias hay con la anterior? Que esta empieza en x1 y termina en x6. Esta empieza en x0 y termina en x5. Y se ve reflejado aquí dentro de esta expresión. Por ejemplo, aquí tienen i de 0 a 5 y aquí i de 1 a 6, aunque lo que está dentro de la integral es igual. ¿Sí? Esta y esta son iguales, lo único que está cambiando son estos puntos de aquí. Entonces, si se fijan aquí, para la aproximación por defecto resulta que los puntos que vamos a considerar para calcular, bueno, designar la altura de cada uno de estos rectángulos es el extremo izquierdo de cada uno de estos intervalos, y en el otro caso, que es la estimación por exceso, los puntos que vamos a considerar para designar la altura son los extremos derechos de cada uno de los intervalos. Es por eso que en este caso que se están tomando los puntos de la izquierda se llaman sumas por la izquierda, y este de acá son sumas por la derecha. Y este tipo de sumas tiene una notación particular, o bueno, por lo menos así es como está apareciendo en alguno de los libros que les di de la bibliografía. Por ejemplo, las sumas de la izquierda se designan con la L, de nombre en inglés de left, y por la derecha con la R de right.
Y la n pues nada más nos está diciendo en cuántos intervalos se partió el intervalo AB, en cuántos subintervalos se partió AB, ¿sí? Entonces esta es la misma que teníamos antes y esta también es la misma que habíamos escrito para esta. Y son estas que aparecen aquí, ¿sí? La de la izquierda empezaba en 0 y terminaba en 5 porque n es igual a 6, 6 menos 1 es 5. Y la suma por la derecha empezaba en 1 y terminaba efectivamente en 6. Entonces estas son la suma por la izquierda y por la derecha. Entonces no hay que confundir dos cosas aquí. Una cosa es tomar una suma por la izquierda y por la derecha y otra cosa es tomar la aproximación por exceso y por defecto. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Esta área, la verde, es una estimación por defecto, pero la suma que se está usando es una suma por la derecha. A diferencia de esta que también es una aproximación por defecto, pero la aproximación que se está usando es una suma por la izquierda. Sí, esta es delta X es el tamaño de la base de cada uno de estos rectángulos y el área verde pues va a estar expresada por esta forma. Si nos regresamos al caso anterior, al primero, van a ver que se empiezan a mezclar las cosas. Por ejemplo, estos rectángulos que aparecen aquí es para hacer una aproximación usando sumas por la izquierda. Es decir, estoy determinando la altura de cada uno de estos rectángulos usando el valor que toma la función en el extremo izquierdo del intervalo, de este primer intervalo. Y lo vuelvo a hacer en el siguiente intervalo. Pero resulta que cuando lo hago en el siguiente intervalo, este rectángulo de aquí excede el valor de la función en ese intervalo. Por eso está rojo y este es verde. Estos de aquí también quedaron en verde, digo en rojo, y estos de aquí en verde. Entonces, a pesar de que estamos haciendo una suma de áreas por la izquierda, pues ya no es exactamente ni una aproximación por exceso ni por defecto, ya es algo que está mezclado. Pero no importa porque conforme la n que tenemos aquí va creciendo, sabemos que esto se tiene que ir aproximando al área bajo esta curva. Y lo podemos ver con esta animación, donde nuevamente va a estar cambiando el número n y lo que se va a estar mostrando aquí va a ser una partición de una suma por la izquierda que se va a obtener de esta área. Área, el número que aparece aquí de área es el valor exacto y ln es la aproximación que se hace a través de la suma. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí se puede ver cómo se va a ir dividiendo el intervalo para n igual a 3 y si n igual a 4, etcétera. Y la altura que se está usando para determinar los rectángulos pues es el valor de la función en el extremo izquierdo. Ven que aparecen algunos verdes y otros en rojo. Entonces esto que está mostrándose aquí pues no es ni por exceso ni por defecto, simplemente es una suma por la izquierda. Y como pueden notar, de todos modos se están aproximando bastante bien al área bajo la curva. En algunas regiones se aproxima mejor que en otras. Por ejemplo, observen esta región de aquí. Si se fijan, la parte que se sale por arriba es muy pequeña y la parte, los huecos en blanco también por debajo son muy pequeños comparados con esta otra región, por ejemplo, que tiene unos picos que sí se alcanzan a notar bastante bien, que se salen de la curva, y acá tenemos unos huecos bastante claros. Esta región y esta de aquí, se fijan, este es un máximo local y este es un mínimo local. Alrededor de estas regiones resulta que se empieza a aproximar bastante bien, y donde esta aproximación resulta que no es tan buena, pues es en las regiones donde la pendiente es más pronunciada.
ya sea positiva hacia arriba o negativa hacia abajo. En cambio, esta región que tiene una pendiente eh, más cercana a cero, pues resulta que la aproximación eh, se, se hace más cercana al área bajo la curva. Entonces, entonces no importa si tenemos una mezcla, lo que está importando aquí es que el número n se va haciendo grande y estos rectangulitos se van haciendo pequeños. Eso es lo que me está permitiendo aproximar el área bajo esta curva a través de una suma de rectángulos. Entonces, a ver, este tipo de sumas tienen un nombre muy particular que es sumas de Riemann. La expresión general es esta de acá arriba, que usamos una s subíndice n para saber con cuántos subintervalos estamos partiendo el intervalo original de a a b. Y esta p que aparece aquí nos está diciendo la información de la partición, es decir, cómo estoy dividiendo el intervalo a b. El primer intervalo que aparece aquí es el que va de x0 a x1. El siguiente, bueno, aquí hay un error, aquí debería ser x1 a x2, así hasta que terminemos en xn. Y la delta x de cada intervalo, que era la longitud de la base, pues queda determinada por la diferencia entre los extremos de cada uno de estos intervalos. Sí, por eso es x1, digo x subíndice y menos x subíndice y menos 1. Por ejemplo, para el primer intervalo, que sería delta x1, la delta x1 vale pues x1 menos x0. El siguiente, que sería delta x2, sería x2 menos x1 y así sucesivamente. Acuérdense que este término que aparecía, este factor que aparece aquí en la suma, en cada uno de los términos de la suma, es el que nos da la altura del rectángulo que vamos a ir agregando a la suma. Esta era la base y esta era la altura, que es el valor de la función evaluada en un punto dentro de ese intervalo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La xy asterisco es un punto dentro del intervalo. Casos particulares de esta suma ya los vimos. Por ejemplo, la suma por la izquierda es una suma de Riemann, donde se están sumando las cosas de cierta manera. Por ejemplo, se está escogiendo como regla que el punto donde vamos a evaluar la función para determinar el área sea el extremo izquierdo del intervalo, que en este caso es xy menos 1. Entonces, en lugar de poner esta xy asterisco, pongo lo que vale el extremo izquierdo en ese intervalo, que es lo que aparece aquí dentro de la función evaluada. Y otra diferencia entre esta y esta es que todas las delta x valen lo mismo, porque estoy tomando una partición muy regular, es decir, todos los rectángulos tienen la misma base, por eso no tiene un subíndice. Este tiene un subíndice porque el tamaño de esta delta x puede variar de subintervalo a subintervalo, dependiendo de cómo decida yo partir el intervalo AB. En estos dos casos, pues la manera de partirlo pues es de manera regular. En el caso de la suma por la derecha, se está escogiendo como xy el extremo derecho del subintervalo, que es este de acá. Por eso aparece x subíndice y dentro de la f, que es la diferencia entre esta suma por la izquierda y suma por la derecha. En ambos casos estoy tomando la misma partición, nada más que están eligiendo tomar un punto o el otro. Ambas sumas, así como están escritas en este caso, van de 1 a n. Antes las habíamos escrito de manera distinta, que iban de x0, por ejemplo aquí, de aquí, que iba de 1 a 6 y de 0 a 5. Acá, si se fijan, va de 1, suponiendo que hubiera tomado el mismo n, hubiera sido 6. Entonces sería de 1 a 6 y de 1 a 6. Lo que está cambiando es
el índice que está aquí adentro. Si se fijan, aquí tengo i menos 1 y aquí tengo i, y aquí tengo nada más i, y de hecho i también acá. Entonces revisen esto para que se convenzan de que efectivamente esta manera de escribirla y la anterior son la misma. La otra suma que tenemos aquí, que es la suma superior, es lo que estuvimos llamando antes aproximación por exceso, donde la que se estaba tomando como x y asterisco era aquel punto dentro del intervalo tal que la función, al ser evaluada, era mayor o igual que cualquier otro valor de la función evaluada dentro de ese mismo intervalo. Eso era lo que hacía la estimación por exceso. Y la estimación por defecto lo que hacía era tomar ese valor tomar esa x dentro del intervalo tal que la función evaluada en ese punto es menor o igual que cualquier otro valor de la función evaluada en cualquier otro punto dentro de ese intervalo. Entonces, si se fijan, estas cuatro tipos de sumas de Riemann ya las usamos en los ejemplos anteriores. Hay un quinto tipo que es de punto medio, donde simplemente se está eligiendo como punto para punto muestra, también se le llama esta x y asterisco, punto muestra, justamente el que está en medio del intervalo, es lo que nos están escribiendo aquí. El punto que está en medio de cada uno de estos intervalos es el que van a estar considerando. Y cada uno de estas sumas, nos tiene que llevar, bueno, así como están escritas, nos lleva resultados distintos, pero cuando se toma en consideración que para que el método nos dé como resultado el área bajo la curva, que es cuando el número n, el número de divisiones, crece y el tamaño de estos rectángulos se hace cero, entonces todas y cada una de estas sumas nos tiene que dar el mismo resultado al tomar esta consideración. Y seguramente pues ya se habrán acordado de que esto se parece mucho a la noción de límite, ¿sí? Cada una de estas sumas tiende al área bajo la curva cuando suceden estas dos cosas de manera simultánea. Entonces esto lo escribimos en esta ecuación. El área bajo la curva va a ser el límite cuando n tiende a infinito y la delta x tiende a cero de esta suma. Y esto también tiene nombre particular de ser integral de Riemann o integral definida. La f que aparece aquí, este es el símbolo de la integral, pasó de ser una sigma a ser una s alargada, y en lugar de decir que va de i igual a 1 a n, me está diciendo los extremos del intervalo entre a y b. La f aquí, la f de x, es lo que se llama integrando, y esta dx, que ya no es una delta x, lo único que nos está indicando es cuál es la variable de integración, en este caso la x. Entonces esto es lo que es una integral definida, no es más que el valor exacto de la área bajo la curva usando esta noción de suma junto con el límite, ¿sí? Entonces, si se fijan, este ejemplo del que partimos del simple cálculo del área de un lago usando una cuadrícula y cada vez refinando la cuadrícula, nos puede llevar a este tipo de conceptos que ya están un poco más abstractos, haciendo las cosas en orden. Primero lo que notamos fue que era lo que estaba funcionando en ese método, ¿no? Lo que estaba funcionando en ese método era que estábamos usando una figura para cubrir el área y nos dábamos cuenta que mejorábamos nuestro error en la estimación cuando tomábamos elementos más pequeños. Eso es lo que está resumido en esta condición de aquí. Que sean elementos más pequeños es que van a crecer en número y que van a disminuir en tamaño. Entonces la suma que hagamos de todos esos pequeños elementos, que es una suma de Riemann, se va a acercar
al valor verdadero del área bajo la curva cuando tomemos ese límite. Y eso no es más que la integral definida. Lo único que resta entonces es ver cómo se calculan estos límites de aquí. Primero expresar estas sumas y realizar el límite para poder encontrar una expresión de la integral definida. Eso es en un principio y se necesitan conocer estos conceptos para tener una noción aceptable de lo que significa una integral. Más adelante pues ya podrán prescindir de estos pasos para calcular este tipo de expresiones. Ya no van a necesitar hacer estos pasos. Ya sabrán algunas reglas y propiedades de la integral para calcularlo partiendo de la información contenida en esta expresión. Bueno, entonces más adelante hablaremos de cómo calcular estas cosas, ¿sí? Y esto es todo.